Ante todo, tengan muy buen día. Continuando con nuestra serie de videos relacionados a la creación de una Web API CRUD con C#, MySQL, Visual Studio Code, Entity Framework Core en un entorno Linux, el día de hoy vamos a hablar ya de la generación de la API en sí. Es decir, lo primero vamos a aprender unos pequeños conceptos sobre lo que viene a ser la importancia del diseño de una Web API REST y su implementación en código de C#. Bien. Las consideraciones que debemos de tener para el diseño vienen a ser conocer los fundamentos de la arquitectura web. Esto de navegar en Internet hace que nosotros como desarrolladores conozcamos bien a lo que nos estamos enfrentando. Protocolos, ciclo de vida de un request, HTTP, ¿ok? De la arquitectura web lo que necesitamos saber principalmente es eso, el ciclo de vida de un request, es decir, comprender que por cada request que nosotros realicemos obtendremos un response, una respuesta, y esta respuesta es un estándar que puede contener información, data o HTML para renderizar, pero que siempre tendremos un código para esa respuesta. Es decir, por ejemplo, que cuando tenemos un estado OK, vamos a tener un status code 200. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Conocer sobre servicios web nos ayuda a entender el por qué la necesidad de REST. Los servicios web nacieron como una forma de poder comunicarnos máquina a máquina, sistema a sistema. Es decir, lo que buscaba era la interoperabilidad entre diferentes sistemas. Esto se lograba con estándares abiertos. Uno de ellos podría ser XML, que cuando nació este concepto de servicios web era lo que más se usaba. ¿Okay? Eso es lo que debemos de tener bien claro. Y de ahí ya tenemos ciertos estándares por cada tipo de lenguaje que se trabajaban en lo que respecta a servicios web. En el tema de REST lo que tenemos que comprender es que este es un estilo arquitectónico que lo que busca es mejorar los estándares de comunicación sistema a sistema, máquina a máquina, orientados no solamente a una red local, como era el caso de los servicios web, sino que están orientados más a optimizar el rendimiento en plataforma web. ¿Okay? Algo adicional que debemos de conocer en REST es que debemos de olvidarnos del concepto de controllers y empezar a considerar el concepto de recursos. Lo que nosotros exponemos de una API vienen a ser recursos. Entonces, tenemos que saber cómo crear una tabla de recursos para que nuestro diseño sea adecuado. Una recomendación es el libro REST in Practice de O'Reilly Media, donde ahondan todos estos conceptos. Es un libro básico que deberían de tener a la mano para ahondar y mejorar sus conocimientos teóricos sobre los fundamentos de la creación de una API REST. Ok. Bien. Como acabo de mencionar, el elemento principal que nosotros debemos de conocer de REST es cómo crear nuestra tabla de recursos. Principalmente esto es algo tan sencillo como esto. Definir el verbo que vamos a utilizar, cuál es nuestro recurso en sí. Como pueden notar, en este elemento tengo mi recurso customer, que es el controlador en el cual estamos trabajando,
para hacer todos estos escenarios. Las respuestas, por eso les mencionaba, saber los códigos HTTP status codes nos ayuda a nosotros a poder plasmar una buena tabla de recursos y el uso planificado para ese recurso. ¿Ok? ¿Por qué hacer esto y no hacerlo en el código? Porque ahora con el concepto de desarrollo ágil, testing ágil, necesitamos presentar y planificar estos elementos para nosotros trabajar en paralelo con nuestro equipo de testing. Si nosotros tenemos automatizaciones, integration test, lo correcto es trabajar bajo un concepto de TDD, Test Driven Development, o desarrollo orientado a las pruebas, que sigan el concepto de Red, Green. ¿Ok? Es decir, creo la prueba, como no tengo el recurso, va a fallar. Creo el recurso, vuelvo a ejecutar la misma prueba que ya creé y debería de pasar. Entonces, todos esos escenarios deben de realizarse primero. Es por eso que en el video anterior lo que hicimos fue Integration Test, un poco del Builder Pattern para mejorar el Integration Test, y lo primero que vamos a hacer ahora en código es las pruebas. Pero yo no puedo hacer pruebas si no sé qué testear. Es por eso que esto es importante. ¿Ok? Entonces, ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a crear y cómo lo podemos probar, porque recuerden lo que dijimos en el video anterior, las pruebas se orientan a un ambiente controlado. Es decir, debo de saber qué voy a enviar y cuál es mi salida. Ahora tengo esa lista completa. Tengo el recurso que voy a probar y las posibles respuestas, haciendo de que pueda generar las pruebas que necesite. Entonces, vayamos al código. Ok. Tengo aquí el test para el controller de customer y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a demostrar que el testing debe ser rápido y sencillo. ¿Okay? Voy a hacer unos 2 ejemplos para no hacerlo muy complicado. Entonces, para que ustedes noten de que el testing debe ser veloz, y si el testing no es veloz significa que algo estamos haciéndolo mal. ¿Okay? Entonces, según mi tabla de recursos, voy a tener para la lista, el getCustomer, que es este de aquí, 2 posibles resultados, un status 200 y un status 204. Entonces, procedemos a hacer un copy-paste y lo que voy a tener aquí es un 204 como resultado. El 204 bajo nuestra tabla de recursos viene a ser un noContent. ¿Okay? Como este noContent contiene data, le voy a quitar esto de aquí. Pero yo no puedo realizar esta validación, ¿correcto? Es ahí donde viene a tallar también nuestro querido amigo Alba, que es este framework que nos simplifica el proceso, para que en lugar de hacer directamente una transformación de la data, ahora lo que voy a hacer es construir un escenario de prueba. ¿Ok? Entonces, al realizar este proceso le puedo decir que me haga un get.url. ¿Hacia dónde? A la API que estoy probando. ¿Ok? Con esto yo le estoy diciendo de que vaya a la API. Y aquí le vamos a agregar el then como la prueba punto es ese punto status code should be y el status code que estamos esperando.
Entonces le podemos poner aquí HTTP status code, como pueden ver. Ya tenemos un enumerable que nos hace ese trabajo. Hago el import del using.net. ¿Qué estatus estamos esperando? Un 204, que es un no content. ¿Ok? Y así debemos de hacer el test. No me ha tomado más de 2 minutos hacerlo. Si yo ejecuto este test, tengo que tener este test en rojo, porque no tengo dicha validación. Aún no lo he implementado. Prueba fallada. Correcto. Es lo que espero, porque aún no tengo los controladores implementados. Con eso acabo de cubrir el escenario 200 y 204, ¿okay?, de mi test, de mi controlador. Ahora vayamos por el siguiente, que vendría a ser el get by ID, como nosotros lo mencionaríamos en programación, pero vendría a ser customer/id dentro de nuestra tabla de recursos. Seguimos haciendo el mismo proceso. Hacemos un copy paste. Ok, voy a hacer el siguiente y luego pauso el video para continuar haciéndolo de manera un poco más rápida. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Cuando es por ID, un 200. Response code with customer, porque voy a recepcionar un customer aquí. Ok, y esto no es all customer, sino que es un get customer. Así sería el nombre del método que voy a utilizar. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a tener en cuenta algo importante. Tengo una pequeña deficiencia, porque estoy agregando 10 elementos. ¿Ok? Pero recuerden, nosotros tenemos que tener el control de lo que estamos haciendo. Y nosotros necesitamos un customer específico. Tenemos que crearlo en el builder. ¿Ok? Entonces, hagamos eso. Vamos a crear en el builder un nuevo método que sea el siguiente. Customer builder. Ok. With vamos a agregar un customer que tenga un ID específico, porque eso es lo que estamos buscando. Pongámoslo así. Y lo que va a recibir aquí es un entero, que va a ser el ID. Y sigue retornando este mismo elemento. ¿Okay? Como es un solo elemento, y en el método anterior lo que nosotros tenemos es una lista de elementos, debemos de hacer todo el proceso de add y save changes. ¿Ok? Pongámoslo así. Entonces creemos un nuevo elemento, new simple. Vamos a poner aquí al customer, que va a ser igual a punto new. Ya tenemos el customer y ahora lo que vamos a hacer es setearle el ID con el valor que nosotros necesitamos, con el ID. Hacemos un context.add, agregamos el elemento context.save
Save Changes. Estamos. Y ya agregué el valor que necesito. Ahora sí, si voy al Builder, le digo que en lugar de 10 me agregue solo y aquí, para que esto sea sencillo de trabajar y de reusar el ID, voy a definir var ID, que va a ser igual a un int max value menos 1, solo para mantener el orden. Y le voy a agregar el ID que tengo acá. ¿Para qué? Para construir la URL como corresponde. Entonces, lo que necesito, bueno, para que esto sea construido siguiendo nuestra tabla de recursos y que la lectura de que cuando alguien venga y lea este elemento sea más limpio, clean code, lo refactorizo y le voy a poner un customer ID. Ahora es más sencillo de leer y sé qué valor va a ser el que voy a mandar. Utilizamos la interpolación y aquí le agregamos el customer ID. Entonces, el primer valor, que es lo que me va a devolver, sería un customer ID. Así que necesitaría no la versión de escenario, necesitaría la versión de para poder traer un JSON. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo como cuando estamos desarrollando. Ok, entonces aquí esto ya no es result, sino sería customer, porque es solo un elemento y ya no es una lista. Estamos. Y lo que necesito validar es que el ID sea a mi customer ID. ¿Estamos? Pueden notar, es bastante rápido lo que estamos haciendo. ¿Ok? Si ejecuto este test, también debería de fallar. Falló. Eso es lo que estoy esperando, para que sea más visual. Ejecutémoslos desde el Test Explorer. Ejecutemos los tres, esperamos uno positivo y dos en rojo. Correcto, eso es lo que estamos esperando, porque no existe la data, no existen los endpoints y son errores que estamos esperando. Una vez finalizados todos los tests, vamos a proceder con la creación de los controladores. ¿Ok? Como han podido notar, bastante sencilla la creación de todos los tests. Voy a detener el video y completo todos los tests faltantes de acuerdo a nuestra tabla de recursos, que vendrían a ser los siguientes. Por cada respuesta voy a tener un test. ¿Ok? Voy a tener un test por cada respuesta. Así es que nos queda el elemento 204, 400, 400, 201 para el post, para el put 3 test, para el delete 3 test. ¿Ok? Completo esta tabla de recursos, los tests, y proseguimos con el video. Bien, he finalizado la generación de todos los tests. Actualicemos la vista de las pruebas para ver ahora cuántos tests tenemos. Estoy utilizando regiones para agrupar los tests en el controller para que sea más sencillo navegar por ellos. Y como pueden notar, ya tengo todos los tests
que necesitaba. 13 test. ¿Ok? Algo importante, y esto es la parte que nos va a ayudar un montón al momento de desarrollar, es al momento de estar realizando las pruebas, noté que podíamos mejorar ciertas cosas en el builder. Una de ellas es, bien, ahora tengo un método privado para la generación de un customer. Okay. Puedo decirle la cantidad total que estoy esperando en una lista, porque puedo agregarle 10 o menos, pero el método sigue siendo explícito aquí. Recuerden eso. Ok, sigo teniendo eso. Algo más, en el ID and value estoy aprovechando mejor lo que viene a ser las propias configuraciones de Genfu para que le inserte el ID y no tenga que setearlo luego de la generación, y hago la creación directa de un customer. También al momento de eliminar requiero, mejor dicho, al momento de actualizar necesito un customer existente, uno específico. Por ende, hago la generación específica. ¿Ok? Listo. Por ahora estamos claros. En el test, si expando cada uno de ellos, pueden notar que están los que ejecutamos anteriormente y todos los que nos quedaban por hacer. ¿Ok? Si ejecuto, veamos el resultado. Perfecto. Tenemos los resultados que estamos esperando, porque tenemos un 404 como not found, que nos ha encontrado al momento de querer traer un elemento que no existe. Y ahora sí, procedamos a hacer lo que nos falta, que ya es la generación correcta de todos los endpoints. ¿Ok? Y vamos a lo que viene a ser ya nuestro controlador como tal para poder hacer esta creación. ¿Ok? Tenemos el Customer Controller y lo que necesitamos es lo siguiente. Algo tradicional que a mí me gusta hacer es, para simplificarme el proceso de estar poniendo las rutas y demás, genero una clase base que me va a permitir tener esa configuración en un lugar y ponerla a todos mis controladores que hereden de esa clase. Entonces, procedamos a crear un nuevo elemento que le voy a llamar API Controller, porque ese es el elemento que estoy esperando. Le voy a poner de nombre API Controller para que sea sencillo de leer. Es una clase. ¿Okay? Vamos aprovechando el concepto de clases abstractas para poderla tener aquí. API Controller que hereda de Controller Base. Y aquí agregamos todo lo que tenemos en nuestro controlador de Customer. Vamos a remover por completo eso y lo voy a poner como notación acá, para que sea más sencillo administrar en un solo lugar todas las configuraciones. Y algo que también es una buena práctica es indicar el tipo de respuesta que nos va a producir. Por defecto, si no lo configuramos, vamos a poder aceptar todos los tipos de respuestas: XML, texto, pero nosotros lo que queremos producir es application JSON. ¿Okay? Es decir, nuestros endpoints solo van a devolver JSON, no van a devolver algo más. ¿Ok? Bien, entonces como pueden notar, ya acabo de remover las cabeceras. Nuestro controller va quedando un poco más limpio. Ahora procedamos a la creación de lo que viene a ser las validaciones para no tener un contenido y demás. Bien, ahora sí, ya tenemos el customer
con las dos informaciones que necesitábamos, un OK y un 204. Veamos si lo que tenemos ahora es real. Volvamos a lo que viene a ser getTest. Tenemos el 200 que pasó en verde porque es el primer test que ejecutamos. Y procedemos a ejecutar ahora el que estaba en rojo. Para ver si nos devuelve un no content. Bien. Tenemos como resultado que sigue siendo fallido. O revisemos el Customer Controller. Y... ok. No hicimos la referencia al API Controller. Y por esa razón es que nosotros tenemos ese error. Ahora probemos. Este es el test, el 204, que sigue fallando. A ver, ejecutemos. Bien. Este es el proceso que debemos de seguir con cada uno de los recursos que vamos creando como parte de nuestro controlador en una web API. Crear el método y testear las respuestas. Vamos creando los métodos y testeamos las respuestas. ¿Ok? Entonces, procedamos ahora con el siguiente. Ya tenemos el getAll. Sería, de acuerdo a nuestra tabla, el customer específico. Veamos. Ok. Ya tengo el siguiente elemento. Pasemos a detallar el porqué de este endpoint y la forma que tiene. Lo primero que le defino es un get. A partir de la versión 2 de Netcore ya podemos definir la ruta como parte del verbo que vamos a utilizar. Por eso puedo hacer esto. Y le estoy poniendo un nombre específico para poderlo utilizar no solamente aquí, sino cuando genere la documentación con Swagger. Este nombre me va a permitir a mí reutilizar este método en otras llamadas. ¿Ok? Entonces, tenemos eso como parte inicial. Algo que olvidé mencionar es lo siguiente. Estoy definiendo un I, en lugar de utilizar la interfaz iActionResult, estoy poniéndole directamente el ActionResult con el tipo de elemento que me va a responder. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar en generar una documentación mucho más apegada a lo que mis endpoints devuelven cuando trabaje con Swagger. Y me va a evitar estar haciendo configuraciones complejas y adicionales. ¿Okay? De acuerdo a nuestra tabla de recursos, teníamos que responder un batch request, un not found y un OK. ¿Estamos? Entonces, tenemos 3 pruebas por validar. Aquí es algo importante de mencionar. Por motivos de seguridad, cuando teníamos la versión 1 de Netcore, no era necesario indicar de dónde venían los parámetros que íbamos a utilizar. A partir de la versión 2, esto se ha hecho mandatorio. ¿Por qué? Por motivos de seguridad. Se podían saltar ciertos criterios de seguridad para inyectar código como parte del parámetro y atacar tu sitio. Entonces, al momento de generar tu recurso, tenemos que tener en cuenta de dónde va a venir el contenido. Por ejemplo, cuando hagamos el post, es de un from body. Entonces, si vamos a trabajar con las rutas, es decir, con un /id, como nosotros tenemos, debemos indicarlo que es desde la ruta. Si vamos a trabajar con un get con query string, debemos de decirle un from query. Y hay que tenerlo presente. Eso nos ayuda a mejorar la seguridad de nuestra aplicación. Okay.
Sigamos, procedemos a hacer la ejecución de los siguientes tests. Tenemos el getById, que vendría a ser el getCustomer. Como pueden notar, es una ejecución. La ejecución es unitaria, no puedo hacer ejecución, seleccionar varios elementos y ejecutarlo por lote. Esperemos que termine la ejecución y veamos el resultado. Status 200 en verde. Pasemos al status 400 y veamos si tenemos un. Y el otro test ya lo teníamos cubierto. Así que estamos cubriendo los resultados que esperamos. Ok. Perfecto. Siguiente controller o siguiente endpoint dentro de nuestro controlador vendría a ser ya no un get, sería el post, que es para crear el elemento que necesitamos. Entonces procedamos a crear nuestro método post. Bien, ya tenemos el post tal cual les mencioné. ¿Ok? El motivo por el cual el getById tiene un nombre es para reutilizarlo en el método post, que según el estándar de HTTP vendría a ser una redirección hacia ese método luego de la creación de un elemento. ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Hablando ya un poco del frontend, creamos y este elemento del create nos devuelve un OK con el ID. Tomamos ese ID y llamamos al recurso correspondiente. Aquí ya viene embebido esto como parte del response. La llamada ya viene embebida, así es que nos ahorramos una llamada al servidor, haciendo lo que debería de ser correcto, devolver el método 201, que es el create. ¿Ok? Entonces, validamos primero que el objeto venga desde el body para generar el customer. Validación básica de que el objeto no sea nulo. Si es nulo, bad request. ¿Ok? Creamos el objeto y hacemos la redirección. Entonces, probemos. Esto debería de ser una redirección. Notemos lo siguiente, estamos haciendo desarrollo basado en el test que ya creamos en verde, y el siguiente debería de ser un error, pero también debería de pasar en verde. Si vemos aquí test suite, tenemos lo que estamos esperando. ¿Ok? ¿Por qué? Le estoy mandando un customer en null. Bastante práctico. Pasemos a hacer la actualización de los elementos. Antes de hacer la actualización, veamos el status 200 en el test. ¿Por qué necesitábamos un método específico? Porque aquí creamos un usuario, un customer específico, le pongo un ID diferente al que había creado anteriormente, lo creo, es decir, lo pongo en el dbContext de mi startup y valido. Y ese customer debería de ser, devolverme ese valor como tal. Y yo tengo que verificar que sea ese valor. ¿Ok? Entonces, validemos si esto es realmente como está planificado. ¿Ok? Entonces, tengo que crear el siguiente método, que sería el put. Bien, aquí tengo el método put con el verbo put. Y algo importante que mencionar, al estar desarrollando esta porción de código, sucede lo siguiente. He necesitado agregar un método para validar la existencia de un ID, para poder devolver un no content. ¿Ok? ¿Esto cómo se hace? He registrado el método en la interfaz y he realizado la implementación
como pueden notar, es en el iCustomer Repository. Y tengo la implementación en el Customer Repository. Paso a detallar los métodos que estoy utilizando adicional al First Order Default, que es el LINQ. El motivo por el cual estoy utilizando el AsNotTracking es porque Entity Framework trabaja con el concepto de traqueo de entidades para saber cuándo se ha modificado una entidad, si ha cambiado su estado a nuevo, si ha cambiado a su estado a delete, cosa que cuando se hace el save changes se pueda eliminar o se puedan procesar todas esas entidades y actualizarlas en la base de datos según el estado que se ha realizado. Pero en este caso específico, para hacer el update, lo único que estoy haciendo es validar su existencia. No voy a modificarla, no voy a eliminarla. Entonces no necesito traquear esta respuesta. Eso es lo que hace el AsNotTracking y me ayuda a que sea más óptimo, más performante. ¿Ok? Ahora con esa pequeña explicación hago uso de ese nuevo método para validar que el ID existe o que este objeto existe en la base de datos, y si no existe, devuelvo un noContent. ¿Okay? Misma idea que el post. Si el customer es null, procedo con un batch request. Tengo el proceso del update con el customer que te recibo y devuelvo un status 200 cuando la actualización se ha realizado adecuadamente y la información procesada del customer. ¿Ok? Bien, entonces ejecutemos. Primer test en verde. Pasemos, ¿cuál es el test? Es este acá. Segundo test, noContent, siempre apuntando con el verbo adecuado. Último test del put. Esperando que nos devuelva un status 400. Ok. Perfecto. Todo ha sido en verde. Y procedemos a crear nuestro último verbo, que sería el delete, que tendría 3 status codes. Veamos. Procedemos con su creación. Bien. Tenemos aquí el método del delete. ¿Okay? Válido. El motivo por el cual estoy poniéndolo menor o igual a 0 es porque cuando tienes un elemento en ruta no le puedes mandar un nulo porque no se va a traquear acá. ¿Okay? Por eso es que necesito validar de esta manera. Y la recomendación es, ¿se puede mandar un fromBody en un delete? Sí. Se podría mandar todo el objeto, pero no es recomendado. Usualmente se solicita el ID para que sea verificado en la base de datos y con eso trabajar. Por eso tenemos aquí el customer obtenido desde el repositorio. Y este read que tenemos aquí, sabemos que hace la ubicación en función al ID, teniendo en cuenta de que esto no tiene el AsNotTracking. ¿Qué significa? Que esto va a traquear en el contexto esta entidad para nosotros poder eliminarla. ¿Ok? Me simplifico un paso. Si el resultado es nulo, respondo que no hay contenido. Procedo a la eliminación y retorno un OK. Sin data, correcto. Aquí le estoy indicando de que se ha ejecutado adecuadamente la eliminación. ¿Puedo agregarle un mensaje personalizado? Sí. Pero si nosotros hablamos del status code, si es un OK, significa que todo ha funcionado adecuadamente. Pasemos a ver los tests. Status code. Como pueden ver, le mando un customer específico. Se guarda en la base de datos y lo elimino. Y valido que el status code sea OK. Veamos.
Status code 200, correcto. Pasemos al siguiente. 204. No content, es decir que no existe data. Estoy solicitando un ID y no voy a tener ningún resultado. Resultado correcto. Último test, un bad response. Estoy mandándole un valor de -1 para que el resultado sea el que estoy esperando. Todos los tests en verde. Perfecto. Es lo que nosotros estábamos buscando. Perfecto. Pero aquí hay que tener en consideración lo siguiente. Todas nuestras pruebas se ejecutan de manera síncrona. Y el asincronismo trae como consecuencia de que dos tareas se puedan ejecutar al mismo tiempo. Es decir, pongámoslo con un ejemplo práctico. El getAllCustomers con data inserta 10 customers. Y si yo busco el post, también inserta un customers. Podría llegar a pasar de que, como es el mismo startup y es el mismo dbContext, que en lugar de tener 10, tenga 11 elementos en mi dbContext al momento de validar la tarea del allCustomers. Entonces, no es solamente ejecutar uno por uno, es también hacer la ejecución en grupo, para validar que con el asincronismo, la ejecución en paralelo y la ejecución de tareas, todo siga funcionando bien. En caso de fallar, como lo tenemos aquí, tenemos que hacer algo importante. Recuerden que para eso viene a hacer toda esta elaboración de este curso, para llegar a estos puntos. ¿Ok? El builder es donde nosotros manejamos la data. Y es ahí donde nosotros podemos controlar la eliminación de los mismos. ¿Ok? Si voy al builder, ya tengo creado aquí un método que me va a ayudar a limpiar la información de manera fácil. Entonces tenemos aquí un clean customer table, que lo que hace es lo que tenga, lo elimino. La pregunta es en qué momento lo elimino. Este método va a ser utilizado al momento de construirse el builder. ¿Por qué? Porque en cada test suite que nosotros tenemos un nuevo Customer Builder. Si vamos a utilizar el builder en su constructor, limpiemos la data. ¿Ok? Entonces, hagamos esto. Nuestro método se llama Clean Customer Table. ¿Okay? No tengo que hacer mucho más. Validemos ahora si el cambio funcionó. ¿Cuál es nuestro escenario o nuestro resultado esperado? Todos los tests en verde. Bien. Como podemos notar, el cambio ha sido exitoso y tenemos todos los tests en verde. Pueden ejecutarlo varias veces para validar que esto funcione, como esperamos. Ya lo he validado y está funcionando perfectamente. ¿Ok? Dejamos todo este proceso hasta aquí. Bien, recapitulando, lo que hemos hecho es implementar los recursos con sus pruebas de integración correspondientes, todos de manera rápida, siguiendo los preceptos de lo que viene a ser una Web API REST. Soy César Velarde, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima entrega.